Eh, Perdón. Bueno, entonces con todo eso, bueno, esta noche vamos a tocar el tema de eh, tumores espinales. eh, Perdón. Bueno, hablando acerca de la epidemiología, eh, los tumores medulares, por lo general son lesiones de médula espinal que constituye un 2 a 4% de todos los tumores que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿no? Caracterizado básicamente o clasificado en todo caso de acuerdo a las disposiciones anatómicas que ya más adelante voy a mencionar. Y de acuerdo a ello tenemos una clasificación intramedular, intradural, extramedular y extradural, ¿no? Esto es un poco más acerca de la clasificación que he tomado de acuerdo a la literatura que encontré, donde que muestran, ¿no?, que hay dos tipos de lesiones. Una lesión, bueno, en general se clasifica en dos tipos, ¿no? Una que es lesión extramedular, que por lo general es pronóstico bueno. La patología o el tumor más frecuente en este caso es el meningioma, que es un porcentaje encontrado de un 70-80%, ¿no? Dentro de las lesiones medulares encontramos al astrocitoma, que por lo general o se da en niños, y el ependimoma, ¿no?, que por lo general es encontrado en adultos, asociado a múltiples genes, a disrupción eh, o a falla o a disfunción en la expresión de algunos genes, ¿no? NF1, NF2, o asociados a otra patología de Down, ¿no? A un síndrome. Que por lo general se asocia a este tipo de oncogenes, ¿no? Ahondando un poco más dentro de la clasificación, los tumores de la médula espinal, por lo general se le divide en dos, ¿no? Uno extramedular y intramedular. Los tumores intramedulares a su vez se subdividen. Perdón, los intradulares a su vez se subdividen en intramedulares y extramedulares. Eh, eh, ¿Ven ahí la pantalla? Como que se cortó. Sí, sí se ve. Sí, se ve bien la pantalla. Se ha cortado la transmisión, doctor. No hay problemas en la conexión. Ya, pero ahora ya estás transmitiendo normal, continúa. No se puede. Un rato, me disculpa. La dividía, ¿no?, en dos clasificaciones. A los tumores como extradurales intradular. Y dentro de los intradurales había una subclasificación denominada intramedular y extramedular, que
Más adelante voy a profundizar en algunos tipos de tumores de cada una de las clasificaciones. Bueno, hablando de la clínica, como podemos ver ahí en el slide, la clínica puede ser progresiva, ¿no? Caracterizada básicamente por dolor, que puede ser de meses, años, ¿no? Por lo general, sobre todo en las lesiones de tipo intramedulares, el dolor es a predominio nocturno, ¿no? Puede asociarse a debilidad de la motilidad progresiva, generalmente más del 50% de pacientes, ¿no? Puede también haber una disfunción autonómica, ya sea incontinencia urinaria o trastorno gastrointestinal, como ya vamos a ver en el caso clínico del paciente que hemos tenido en hospitalización. Eh, También podemos ver que puede haber un dolor axial radicular asociado a déficit neurológico, ¿no? Una miopatía asociada, o también un síndrome de Caudequino, o también inestabilidad espinal, o dependiendo, ¿no? Si es grande el tumor, puede cruzar con deformación. Entonces, como ven, la clínica es característica, ¿no? O sea, dependiendo del tumor, dependiendo del tamaño, entonces va a generar una clínica, ¿no? Puede ser motor, sensitiva o ocupante de espacio, ¿no? Eso va a depender. Entonces, como primer punto vemos a tumor intramedular, perdón, intradural, intramedular, ¿no? Dentro de ellos tenemos a varios tumores y como vemos en la diapositiva siguiente, tenemos ependimoma, que es el más común, encontrado en un 50-60%. Segundo en frecuencia es el astocitoma y ya otros tumores que le siguen, ¿no? Hablando de los dos principales, ¿no? Que vendría a ser el ependimoma y el astocitoma, el primero de ellos, que es el ependimoma, se asocia a un buen pronóstico, ¿no? Por lo general, la localización a predilección es la columna cervical. Bueno, en el caso del astrocitoma no es así, ¿no? Se asocia por lo general a patología maligna. Por lo general también tiene predilección a nivel cervical, seguido por la torácica, ¿no? Es peor. La tercera en frecuencia y la que vamos a tocar en la noche es el lema, ¿no? Que es raro con respecto al resto. También de predilección cervical y se asocia a un excelente pronóstico, no con recidivas, ¿no? Dentro de las clasificaciones, bueno, esta es una clasificación básicamente funcional, ¿no? Para ver la dependencia o la independencia del paciente, ¿no? En el contexto de su día a día, ¿no? Entonces, esta clasificación divide en 5 categorías, teniendo la primera como básicamente no se ve una lesión neurológica, solo hay sintomatología asociada pero mínima, ¿no? Puede haber disestesias. En el tipo 2, el compromiso del nivel sensitivo sensorial puede ser mínimo, ¿no? O mejor dicho, leve. Pero el paciente puede cursar todavía independiente, ¿no? No es dependiente ni parcial ni totalmente. El grado 3, el compromiso se hace un poco más moderado, se podría decir, ¿no? Y la dependencia es parcial, necesita apoyo para ciertas actividades o ciertos momentos, ¿no? Y en el grado 4 es el compromiso severo, ¿no? Puede haber compromiso motor o déficit sensitivo severo. La limitación funcional es severa y obviamente el paciente ya se vuelve dependiente casi ya en la totalidad. Grado 5 es parapléjico, cuadripléjico, eso depende del nivel de compromiso medular.
Bueno, hablando acerca ya del tema en sí, vamos a tocar al tumor que con mayor frecuencia encontramos, ¿no? Que vendría a ser el ependimoma, que se asocia a un 40, un 60% en adultos y un 30% a niños. Es el más común, la predilección es varones sobre mujeres y generalmente es de buen pronóstico, ¿no? Se asocia a un buen pronóstico. Es hipovascularizado, circunscrito, no es infiltrante, como los otros tumores que voy a mencionar más adelante. Hablando de unos subtipos, los subtipos más importantes, ¿no? Es el subependimoma y el ependimoma mixopapilar, ambos de grado 1 según la clasificación de la OMS. Y como les decía, ¿no? Son de buen pronóstico y el segundo de ellos que tiene predilección por el filo terminal o con anular, la diferencia de los otros, ¿no? Que es de pneumonía cervical. Las imágenes, ¿no? Lo que es básicamente que nos tendría que importar, básicamente, ¿no? La ubicación es centromedular. Eh, Generalmente se observa de 3 a 4 niveles vertebrales comprometidos. Los bordes son bien definidos, captador de contraste, homogéneo, que se asocia a edema, ¿no? Como vamos a ver en las imágenes más adelante. Lo que les decía, ¿no? La ubicación en centromedular, se asocia a edema perilacional, es el que más edema genera o se puede ver con respecto a los otros tumores, ¿no? Ahí tenemos en las diferentes incidencias, ¿no? Las diferencias ponderados T1, T2 o T1 con contraste. Pasando al segundo tumor que está dentro de esta clasificación, que vendría a ser los astrocitomas, que es hallado con mayor frecuencia en los niños, ¿no? En un 60% versus menos de un 50% en adultos. Eh, es de bajo grado con respecto a la malignidad. Eh, este tumor es por lo general infiltrante, ¿no? A diferencia del otro. Por lo general se asocia a microquistes y lesiones siringomiélicas, ¿no? Dentro de los tipos, los más importantes son los astrocitomas pilocíticos, astrocitoma fibrilar, el anaplásico. Por lo general son grado 1 y grado 2 dentro de la clasificación de la OMS, ¿no? El más común es el astrocitoma pilocítico en la histopatología, pero lo que concierne a nosotros es las imágenes, ¿no? Que en este caso, como vemos ahí, la localización es excéntrica, los bordes son, se podría decir, poco definidos, eh, generalmente ocupa o se puede observar invasión de 5 a 6 cuerpos vertebrales, ¿no? Es el nivel que más o menos coge la lesión. Capta contraste medular, pero de manera heterogénea, como podemos ver en las gráficas y en las señalizaciones, ¿no? La localización, como les mencionaba en diapositivas más adelante, es de predilección cervical, 20% distal y un 5% en filo terminal, ¿no? Es más de lo que les estaba diciendo, en ponderados T1, T2 con contraste, o mejor, perdón, T1, T1 con contraste y T2. El angioblastoma es el tumor que con mayor frecuencia encontramos a nivel de fosa posterior y también médula espinal, ¿no? Pero en un 3 a 6%. Es de peculiaridad o de resolución benigna, asociada, como les decía, al síndrome de von Hippel-Lindau. Es de predilección cervical como los anteriores.
Y por lo general la edad de aparición es entre la cuarta década de la vida, ¿no? Hablando un poco de las imágenes, la localización o, perdón, sin filtro. La localización es múltiple, pero no más de un nivel corporal, ¿no? Como vemos ahí, es uno a lo mucho, dos niveles. Esos sí son sangrantes, ¿no? De ahí el nombre, angioblastoma. Para estos, el tratamiento que se debería hacer en todo caso prequirúrgico sería una embolización, ¿no? Que son útiles en el preoperatorio, básicamente para evitar o tratar de disminuir un sangrado, ¿no? Eh, el lipoma, ¿no? Que es un tumor no ajeno, pero se ve con menos frecuencia, 2% aproximadamente. Eh, Como dice ahí, no es un verdadero tumor. Por lo general se da en personas menores de 30 años, perdón. Eh, y para el tratamiento básicamente se puede utilizar láser, ¿no? Con dióxido de carbono, que son útiles. Bueno, ahí tenemos un pequeño resumen imagenológico de los tres tumores más frecuentes, ¿no? Y las características en los diferentes ponderados, una resonancia magnética T1, T2 y T1 con contraste. Las ubicaciones, las localizaciones ya antes mencionadas. Entonces, más o menos, este es un algoritmo diagnóstico o para una orientación diagnóstica clínica y posterior tratamiento, ¿no? Posterior abordaje. Entonces, si tenemos una lesión a nivel de médula espinal con edema, con una imagen en T2 hiperintensa, entonces, bueno, si es no, obviamente buscamos otras causas, ¿no? Pero si la respuesta es sí, entonces lo que hacemos es ver la imagen contrastada ante uno. Si la lesión es captadora homogénea, pueden haber dos opciones, ¿no? Puede ser un hemangioblastoma o puede ser un ependimoma o un astrocitoma, ¿no? Ahora que sí, si no, el realce es difuso, o mejor dicho, no homogéneo, la primera posibilidad diagnóstica sería un astrocitoma, ¿no? Si es homogéneo, puede ser un hemangioblastoma, y dependiendo si es la localización centromedular, puede ser un ependimoma. Y de no ser así, obviamente, también podría caber la posibilidad de que sea un astrocitoma, ¿no? Entonces, este es más o menos un algoritmo de diagnóstico, teniendo en cuenta las imágenes, ¿no? Entonces, un poco acerca del tratamiento que se tiene que hacer. Eh, Básicamente, en todo tumor, lo que se tiene que hacer como elección primaria es una resección, ¿no? Ya sea parcial o total de la lesión. Ya si por X motivos, la cirugía de primera intención es diferida, ¿no? Ya lo que viene es la quimioterapia o radioterapia, ¿no? Pero de todas maneras, como ven ahí, la primera elección en cualquiera de ellas es la resección. Hablando un poco acerca de los tumores intramedulares, perdón, intradural, extramedular, la otra clasificación que les mencionaba, nos encontramos a los meningiomas, ¿no? Que la variante sabomatosa es la que más frecuente se halla. Es el 12% de todos los meningiomas. La incidencia es dentro de la sexta, octava década de la vida. Predilección sobre mujeres, ¿no? Antes que varones.
y asociado a una exposición previa y lesión o con el gen asociado con el gen NF2. Bueno, es un poco más, es un tumor básicamente de aracnoides, de células aracnoideas. eh, Se asocia, bueno, según la clasificación de la OMS, el grado 1 es el que con mayor frecuencia se halla, ¿no? Un 95%. Es esporádico la presentación de esos casos, por lo general es el más solitario, ¿no? Asociado a una anomalía del gen eh, del cromosoma 22. Los síndromes que se asocian son los que mencionamos ahí en la diapositiva. Ahora, dentro de las imágenes, vemos, ¿no?, que, bueno, en los diferentes ponderados, que es de característica redonda, ovoidea, homogénea, mm, que es captadora de contraste y dependiente, se podría decir, de la dura madre, ¿no? También puede haber una inserción dural amplia, eh, y básicamente eso, ¿no? Y en las ponderadas en T1 es intenso. T1, como cualquier tumor, básicamente no nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho los ponderados en T2 o T1 con contraste, ¿no? T2, podemos ver que la lesión podría ser un poco intenso. Bueno, si hay degeneración, podría haber quistes que se podrían tornar hiperintensos, o en T1 con contraste. Obviamente va a haber un realce, ¿no?, difuso. Eh, bueno, aquí, bueno, esta es el otro subtipo, ¿no? Son los tumores de- tumores eh, nerviosa, que en este caso vendrían a ser los schwannomas. Son los que más comúnmente se con una incidencia de 0.3 a 0.4 por cada 100.000 personas. El diagnóstico es esporádico, asociado al gen NF2, ¿no? Mm, Según la calificación de la OMS, por lo general la presentación es de grado 1, asociado al gen de NF2. Mm, Las imágenes, ¿no? Básicamente lo que nos incumbe a nosotros en todo caso. 75% es intradural, extramedular, como nos estaba mencionando de acuerdo a la codificación. 15% completamente extramedular y un porcentaje casi igual transforaminal. Luego, todas las imágenes, como les estaba mencionando, T1 no ayuda mucho para diferenciar este tipo de tumor, así que solo nos quedaríamos con T2 y la T1 con contraste, que nos ayuda mucho, ¿no? T2, el 75% son hiperintensos, un 40% muestra cambios quísticos y un 10% hemorrágicos, ¿no? Ocasionalmente se puede encontrar el signo de la target de borde. Bueno, la característica es que el borde es hiperintenso y el centro es hiperintenso, ¿no? Sí, se podría decir que no es típico, pero se encuentra. Eso básicamente más es una lesión o un signo característico de los fibromas. Mm,
La mielomalacia o edema es básicamente por compresión medular, ¿no? Dentro de las indicaciones quirúrgicas, básicamente tenemos tres pilares, ¿no? Va a depender mucho de la sintomatología del paciente, o que el paciente aqueja, si es limitante, o, o la instauración, ¿no? O si es rápidamente progresiva, o si el déficit neurológico, o si el deterioro neurológico también es progresivo. Entonces, básicamente el objetivo, como les decía, era la resección parcial, total, pero básicamente la primera opción terapéutica que le podemos ofrecer al paciente es la resección, ¿no? Total en bloque o puede ser, o que tiene que ser potencialmente curativa, ¿no? Por lo general el abordaje es posterior. Bueno, en sí va a depender de la ubicación de la lesión, ¿no? Pero por lo general, según lo que estaba viendo, el abordaje es posterior. Incluso el paciente que hemos tenido en piso, el abordaje que se hizo es posterior. Justamente el caso que les voy a presentar a continuación es un paciente que estaba en piso, que vino con una clínica, se podría decir florida, de un buen tiempo de evolución. Bueno, es una paciente mujer de 46 años de edad que acudió con un tiempo de enfermedad de un año aproximadamente, que ingresó el día 18 del 5 de junio, que ingresó con un año de enfermedad. La sintomatología que mencionaba era dolor lumbar axial, bueno, que se irradiaba, ¿no? hacia el miembro inferior derecho. Las parecias que se asociaba a estreñimiento, no era lo que les decía slide más atrás, que puede que se asocie a síntomas autonómicos. Pues bueno, en este caso se asociaba a trastorno gastrointestinal, ¿no? Asociado a estreñimiento. Contó con una resonancia magnética donde se pudo ver una lesión expansiva del canal medular. El paciente llegó a hospitalización el día 19. Básicamente el manejo era sintomático en el preoperatorio. Entró a sala el día 28, se le hizo una laminectomía a nivel de 12 hasta L1, más una exéresis de tumor, con posterior instrumentación transpercutánea, ¿no? De nivel de 12 a L1. Como es de costumbre, la resección que se hizo se mandó a anatomía patológica. Naturalmente eso demora, ¿no? O sea, tiene su proceso. Entonces el paciente se le dio de alta el día 7 y se le citó a consultorio externo con resultados. Vino el día 12, vino con el resultado de AP y el resultado mencionaba que era un schwannoma, ¿no? Con cambios degenerativos, un schwannoma del anciano. Bueno, entonces el diagnóstico que se hizo a primera instancia, de acuerdo a las imágenes, se logró confirmar con la anatomía patológica y básicamente lo que se evidenciaba en las imágenes, la resonancia de inicio, en un proceso expansivo, intradural y extramedular, que bueno, en este caso emergía por foramina derecha, ¿no? Y era captadora de contraste. Y ahora a su vez causaba una compresión severa de cordón medular del lado izquierdo a nivel de D11, D12 y L1, ¿no?
Entonces la paciente fue dada de alta, obviamente con la sintomatología en disminución, pero de todas maneras con un déficit motor, se puede decir considerable, ¿no? Porque el paciente era dependiente. Posterior a ello volvió, pero ya por otro tipo de, se podría decir, una posterior consulta. Entonces ese sería el caso, creo que tuvo un pequeño fallo en el sistema al final también, pero ya es casi al final. Bueno, eso sería todo, doctores, con respecto a mi tema. Un poco escueto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Lincoln, bueno, durante tu revisión de este tema de tumores espinales, ¿viste algo sobre quizás el meduloblastoma como diagnóstico diferencial? Eh, bueno, así como tema extra, no, doctor, no llegué a tocarlo. Solamente los temas más frecuentes, ¿no? Quise ver. O en general la localización de las metástasis a nivel espinal. Mm, Bueno, sí, les podría hacer como una especie de comentario en ese tema. Según lo que estaba viendo, la predilección de metástasis a distancia, no puede ser de próstata o de otro tipo de órganos regionales hacia extramedular, ¿no? Ya sea en la vértebra, sobre todo a nivel del cuerpo vertebral, por la irrigación que tiene en esa zona. También podría agregar un pequeño comentario con respecto a los abscesos, ¿no? Ya que hemos tenido muchos casos de abscesos, ya sea biógeno, en este caso de mal de Pot, ¿no? Por lo general, en el caso de abscesos o ya sea infeccioso, la predilección es a nivel de la región anterior, ¿no? Generalmente la lámina o la zona intermedio posterior está intacta, por así decirlo. Generalmente la zona de metástasis o la zona de infecciones por lo general atacan a nivel de cuerpo vertebral. Es lo que he podido ver y lo que he podido comprobar dentro de los casos que hemos tenido, ¿no? Bueno, normalmente cuando tienes un caso de meduloblastoma, generalmente es de fosa posterior, es necesario también completar el estudio con una resonancia de la médula espinal para detectar posibles metástasis de este tipo de tumor. Es por eso que te preguntaba sobre esto del meduloblastoma como tumor espinal. Ah, ya, ya. Lincoln, una pregunta. ¿El comportamiento de los ependimomas según su localización, en qué zonas son más benignos y en qué zonas son más, se comportan de forma, o sea, se convierten en ser más malignos, ¿no? ¿Has Por lo podido general, ver eso? ah, ya. Sí, doctor, por lo general, según la literatura que ahí menciona, tenía predilección por la región cervical. Bueno, eso teniendo en cuenta la resolución, bueno, en este caso el pronóstico benigno, ¿no? Pero dentro de lo que vendría a ser este caso, el mal pronóstico, asociado a un mal pronóstico, la resolución un poco difícil y asociado a una clínica mucho más florida, es niveles más abajo, ¿no? Que vendría a ser a nivel de cono medular, pero que se da con menor frecuencia, valga la redundancia. Porque los ependimomas, mientras más cerca estén, o sea, mientras más altos estén, son de comportamiento, o sea, la anatomía patológica es más se acerca a la malignidad que aquellos que son más lumbares, ¿no?
Claro, en este caso torácica, otra. Sí, torácica. O alta en todo caso. ¿Los demás residentes no tienen preguntas referente al tema? Juan, creo que los demás no están, creo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, empezaremos preguntándoles a alguno de ellos directamente, ¿no? Eh, bueno, quedó pendiente también, le había preguntado a Lincoln sobre el tema de las metástasis bueno, yo me refería más bien a los tumores fuera del sistema nervioso que pueden hacer metástasis a médula espinal. No sé si, a ver, ¿dónde está Edgar? Bueno, pasamos a Alberto en todo caso. Alberto o Jason, ¿tienen algo que comentar al respecto? Bueno, doctor, buenas noches. Bueno, respecto a las metástasis, básicamente vendrían a considerarse, o según género, en el caso de los varones de mayores de 40 años podríamos considerar que sean de un origen prostático, ¿no? Que es la principal y la causa más frecuente de metástasis de tumores en columna. Ahora, en caso de mujeres, si mal me equivoco, es el cáncer de mama, que hacen más metástasis. Bueno, obviamente el primer lugar de metástasis de cáncer de mama es a pulmón, pero también metastatiza hacia columna. Ahora, en pacientes más jóvenes, bueno, no tengo una referencia clara respecto a eso, pero sí, como les comentaba, ¿no? A los demás pacientes. Ya, pero eso que tú mencionas es básicamente para metástasis a vértebras, a la parte ósea. Cuando hablamos de las metástasis a médula espinales, bueno, es un tanto paralelo quizás a lo que es la metástasis a nivel cerebral. Los principales, bueno, la principal localización es intraaxial, bueno, en este caso intramedular, claro, intramedular. Y bueno, las principales causas son pulmón y mama, pues, ¿no? Y bueno, también, incluso el melanoma, incluso lo mencionó Lincoln en sus diapositivas, ¿no? Son igual los tumores, bueno, los cánceres más comunes que se metástasis a esta localización, que es poco frecuente, claro, también, ¿no? Pero entraría a final de cuentas como parte del diagnóstico diferencial. Iraní o Danilo, referente a los linfomas, ¿qué comportamiento tienen intrarraquídeos? Creo que no están. ¿Cómo es? Ninguno de los dos. Ahora, Liz está de guardia, pero está conectada. Quizás ella tenga algo que decir. O Jason. Aló, doctor, lo escucho. Sobre linfomas en médula espinal, ¿tienes algún comentario que hacer? ¿O recuerdas que mencionó Lincoln sobre eso? Porque mencionó un poquito también en sus diapositivas. Sí, doctor, pero sí, ¿sobre qué tema específicamente o un comentario libre? ¿Cómo es el comportamiento del linfoma a nivel de médula espinal?
Nada. Aló. ¿Danilo? A ver, Danilo. Aló, doctor. Estaba hablando, pero creo que se cortó. Lo que pasa es que estoy manejando, disculpe, doc. Escuché algo que el doctor Félix preguntaba de linfomas. ¿Me puede repetir la pregunta? No escuché bien, doc. Sí, el comportamiento de los linfomas en médula espinal. La verdad no he leído mucho sobre el tema, doc, no soy honesto. Sí, igualmente, yo también, doctor, disculpe. No he leído mucho sobre el tema, no he profundizado quizás en esa parte de los tumores espinales. Ya, los linfomas también producen síndromes compresivos, intrarraquídeos. Son los únicos, es uno de los tumores producidos propiamente por estirpe linfática, que no se opera, eso se da tratamiento nada más. Tiene imágenes características también en resonancia. Es por eso que su pronóstico mejora solo con el tratamiento médico nada más, o sea, oncológico, pero no se opera. La quimioterapia y radio, ¿no? Sí. Realmente se han operado, acá en el hospital hemos tenido como 3 pacientes que se les operó y eran linfomas. Claro, todo el cuadro florido de síndrome compresivo medular con nivel sensitivo, todo, pero no nos habíamos percatado que también tenían imágenes características a nivel de resonancia y las pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces eso es bien importante también tener, ¿no? Son personas jóvenes y eso hay que tenerlo siempre presente. Otra característica que quizás se puede mencionar en el caso de esos tumores es que, y bueno, lo que mencionó Lincoln en su diapositiva es que el pronóstico no era tan bueno en comparación con los otros tumores, ¿no? Imagino que tiene que ver con la velocidad de crecimiento y en tal sentido también la velocidad del diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico oportuno va a permitir hacer la quimioterapia antes de que, bueno, el tumor, quizás sobre todo en localización de la función del paciente. Bueno, los otros tumores, los schwannomas, los meningiomas, son de lento crecimiento y, pues, a pesar del tamaño, suelen ser bien tolerados por el paciente, ¿no? A eso me refiero. Y, bueno, supongo que eso es lo que tiene que ver con eso que mencionaba Lincoln en su diapositiva, de que no son de tan buen pronóstico. Bueno, hoy nos faltó el doctor Jensen. Y el doctor Hermosa no ha podido participar porque está también de guardia. Edgar, ¿estás presente? Doc, sí, doc. Ya, a manera de resumen, lo detalló un poco Lincoln en sus diapositivas. ¿Qué nos puede decir sobre el aspecto imagenológico de los tumores intramedulares, el diagnóstico diferencial? Habló de 2 características principales, localización y aspecto al realce del contraste. Sí, mencionó una característica de un signo que tenía una lesión hiperintensa en su interior. ¿Cómo no te escuché bien? El signo de la tarjeta. El signo de la tarjeta. Mencionó un signo de la tarjeta. Por otro lado, habló de la localización. A nivel... Ya, a ver, ¿cuál es la clasificación que usualmente se maneja para los tumores de médula espinal respecto a la dura madre y la médula? Como Bueno, por hay ejemplo el sistema intramedular. ¿Cuáles son los otros? intramedulares, extradurales.
y intramedulares, extradurales y Te faltan los de en medio. me falta uno. Los Eh, intradurales, durales extramedulares. Intradurales, extramedulares, sí. Sí. Ya. ¿Cuáles son los diagnósticos para los intramedulares? Perdón. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales para los tumores intramedulares? Bueno, podemos tener, para los intramedulares, podemos tener como diagnóstico silicomelia, puede ser, dentro de intramedulares. Otro diagnóstico dentro de los Pero la intramedulares. siringomiela no es un tumor, es un efecto secundario, es como la hidrocefalia. Claro, pero ya bueno, perdón, entonces podría ser un quiste dermoide intramedular también. Me parece que el informe habló en un momento de eso. Juan, ¿sabes qué? Los residentes deben revisarlos, el tema antes de que se haga la presentación, ¿no? Se supone que ya van ya con un entendimiento de lo que más o menos le pueden dar en la exposición, ¿no? Pero si están adivinando, Por lo menos haber puesto atención también. están adivinando, no está bien, pues, ¿no? Sí. Bueno, ya que igual no puso atención tampoco,